Bueno, para empezar el día de hoy, entonces los invito a cerrar sus ojos para que oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea en este lugar sobre cada uno de nosotros al estudiar ahora tu palabra, Señor. Acompáñanos y cuídanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces a comenzar. Recuerden la dinámica pues de los miércoles. Siempre, bueno, no hemos vuelto, como quien dice, a hacer los debates, ¿cierto? Sin embargo, les prometo que vamos a volver a debatir como tal. Hoy solamente vamos entonces a hacer como una especie pues de conversatorio y vamos a empezar con una pregunta. La pregunta es la siguiente. Leer la Biblia a quienes la han leído, si lo han intentado y si no, pues sencillamente dicen no, no lo he intentado. Pero a quienes lo han intentado, ¿qué les parece leer la Biblia? ¿Les ha resultado en algún momento aburrido? ¿Les parece chévere? Y si les llega a resultar aburrido, ¿por qué? ¿A qué creen que se debe? Que se debe, A pues. mí me parece que es interesante por las historias que trae, por O lo sea, que vea, uno puede aprender. si yo tengo disciplina, sé que eso no me va a resultar aburrida, pero cada vez que yo leo eso, la Biblia me produce sueño, y no sé por qué, pero me produce sueño. Bueno, ok, Carol, aquí entonces Ashley, perdón, nos dice que a veces entonces la Biblia le produce sueño. Bueno, mi tío, ¿qué piensa mi tío? Está silenciado. Mami, ¿me escucha? Sí, Sí, ya. tío, te escucha. Leer la Biblia, pues a la mayoría de personas nos ha pasado que primero no nos da ni ganas. Nos parece un libro como de historia, como que eso fue algo ya del pasado, como que, ¿sí me entiende? De leyendas. Pero cuando se empieza a leer y a estudiar, entonces ya uno toma otro concepto, ¿no? Pero más sin embargo así usted la haya leído, la haya estudiado, más sin embargo es una lucha porque de todas maneras está eso ahí de como que, como que qué pereza, como que mejor me veo una película, como que mejor estoy en el Facebook, o X cosas, ¿sí me entiende? A todos Ok, nos pasa, porque eso a todos ajá. nos pasa. Exacto, no, y es que para eso es el día de hoy, porque es algo que a todos nos pasa. Ronald, ¿quieres opinar? No, pues sí, sí es aburrido, sí, pero también me parece muy interesante. De pronto antes, yo pues no, nada de leer la Biblia, pero ahora que digamos empezamos a hacer estas llamadas y empieza uno a conocer un poquito, pues ya como que se interesa uno más, pero sí, sí es Tu aburrido. nivel de interés va aumentando, sí, eso también me voy a decir yo. Ok, muy bien. Luli, ¿nos quieres compartir algo? Sí, bueno, pues a mí como tal aburrida no me parece porque, por ejemplo, cuando tú como que en tus clases pones como pueden ir a buscarlo a tal y uno va y lee, pues es como una historia, pues a mí me parece interesante, como han dicho todos. Lo que pasa es que uno no tiene es como el hábito, ¿sí? Como que uno no es como que vaya de chévere, y todos los días voy a leer la Biblia, sí, eso es lo que uno no tiene. Pero si a uno le dicen como o sea, como que le dan un bocadito de una historia, uno dice, uy, qué chévere, y va y lee y como que se interesa. Otra cosa que pasa es que de pronto a veces uno no entiende la Biblia por ejemplo, cuando tú contabas como lo de las simbologías y eso, por ejemplo, si yo me hubiese ido sola a leer esa parte, pues yo no hubiera entendido nada, ¿sí? Pero pues ya así como con la explicación, como que uno, bueno, Hola, como ya me voy que, a silenciar. hola. Bueno, ok, claro, Luli, le entendí entonces el mensaje. Mariana, bienvenida, estamos aquí hablando acerca de si nos parece o nos ha parecido aburrido leer la Biblia en algún momento. ¿Nos quisieras compartir lo que piensas? Sí, yo creo que sí. O sea, a mí sí me ha parecido más de una vez como alguna lectura o algún personaje aburrido porque
pues como todo, o sea, siempre hay como funciones específicas para escribir. Puede ser que una sea pues obviamente como informar, otras como dar una lección, obviamente hay unas partes en las que pueden ser más interesantes, en las que hay más acción, pero las que son solamente como una narración, pues es muy lógico que uno como que a veces pues se desmotive mucho, pero yo siento que como el buen incentivo para, pues como uno motivarse es como si ellos, o sea, esas cosas sí pasaron, entonces es como wow, y sí ya. Exacto. Ok, bueno, muy bien. Resulta que más que pues una charla hoy, hoy les voy a dar como unos tips, porque es normal y natural que eso nos pase a todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estará pasando con nosotros si en algún momento nos parece aburrido leer la Biblia, ¿cierto? Porque a veces de pronto hacemos otras cosas que no nos resultan aburridas, ¿cierto? Pero justo cuando yo leo la Biblia, me da sueño, como dice Ashley, o qué aburridas esas historias, bueno, no lo sé. Entonces, les voy a dar, iniciando, 3 tips para que los tengamos en cuenta al momento pues de estudiar la Biblia, ¿cierto? De leerla. En primer lugar, el consejo que yo les doy, pero más que yo les doy, lo dice la Biblia y está en Lucas 11:13, es orar. Entonces yo les digo hoy, oren, ¿listo? Y ya vamos a ver orar por qué o para qué. Entonces, Carol, ¿nos puedes leer Lucas 11:13? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se los pidan. Listo. Recordemos que quién fue el que inspiró a los apóstoles, a los discípulos, a los que escribieron la Biblia, más de 40 autores. ¿Quién El los inspiró? Espíritu Santo. Exacto, ¿cierto? Eso ya todos lo sabemos, El lo Espíritu tenemos Santo. claro. El Espíritu Santo fue quien iluminó a estos hombres, pues, de Dios. Y qué chévere es poderle pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos muestre, quien nos hable, que nos quiere decir, que nos quiere transmitir, que nos quiere enseñar, ¿cierto? A veces hay personas que estudian la Biblia y la estudian o la leen como tal solo como por ver en qué parte está el quiebre de la Biblia, como por ver en qué parte de pronto Dios fue severo o por ver en qué parte de pronto Dios fue injusto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, que fue quien iluminó a estas personas que escribieron la Biblia, le estamos diciendo, bueno, Espíritu Santo, usted que los iluminó, ¿qué quiso decir cuando ellos dijeron esto? ¿Por qué ellos lo escribieron? O sea, dígame, explíqueme porque no lo entiendo. Entonces, y es increíble cuando realmente oramos y pedimos la iluminación del Espíritu Santo, como Él realmente nos va iluminando y nos va mostrando qué es y a qué se refería con cada cosa pues que está allí escrita. En segundo lugar, le tenemos que decir que nos hable y que transforme nuestro carácter, porque la lectura de la Biblia transforma nuestro carácter. Realmente es increíble y esto es más que, vuelvo y digo, una charla, es una invitación a que todos leamos la Biblia. Vea que el capítulo 24 de Mateo, lo pueden buscar, habla acerca de que los discípulos un día le preguntaron a Jesús cuándo Él iba a venir y qué iba a pasar antes de que Él viniera. Y Jesús llega y les dice, pues miren que nadie los engañe. ¿Por qué Jesús empezó con esta frase? Porque al final de los tiempos realmente nos van a engañar muchísimo, de muchísimas maneras. Y los engaños van a ser tan sutiles e imperceptibles que no nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo nosotros entonces vamos a evitar que seamos engañados? Con el estudio de la Biblia. No hay más. Nosotros estudiando la Biblia por nosotros mismos, leyendo la Biblia por nosotros mismos, podemos entonces conocer la verdad. Y al conocer la verdad, difícilmente vamos a aceptar el error, ¿cierto? Entonces, que el primer paso, el más importante, pueden olvidar todo lo que hoy yo les hable, pero este es indispensable. El más importante, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Listo? En segundo lugar, hay que planificar. Pues un consejo que les doy. ¿Qué nos dice Proverbios 8:17, Ronald? Yo amo a los que me aman, que me hallan los que temprano me buscan.
Listo. ¿Qué dice Dios y qué quiere decir Dios pues con eso? La hora a la que Jesús, por ejemplo, oraba cuando estuvo aquí en esta tierra, dice que era en la madrugada, cuando ni siquiera el sol había salido. ¿Cómo está uno en la mañana? La mente está despejada, usted no tiene ningún estrés, no ha comido, por lo tanto su organismo no está pesado todavía. A veces la comida da sueño. Por ejemplo, yo a veces que quiero leer la Biblia después de almuerzo, eso es casi imposible. Leer la Biblia después de almuerzo es una hora terrible porque eso uno va cabeceando y bueno, al que le haya pasado me va a entender. Definitivamente, yo no sé qué sucede, no sé muy bien, no he estudiado bien esa parte pues del cuerpo, no sé qué sucederá en uno, pero cuando uno come y es pesada pues la comida, produce sueño. Entonces, es bastante A difícil. mí me da sueño, sea pesado, sea ligera. Bueno, también. Entonces, en la madrugada, cuando no tenemos así, pues todavía antes de trabajar, antes de estudiar, deberíamos leer la Biblia. Es una hora a la que se recomienda. Pero nosotros también podemos decir, bueno, la quiero leer en la noche. Y si también puede, claramente también puede. Pero como un consejo que les doy, para mí la hora esencial y espectacular es en la mañana, incluso cuando no ha salido aún el sol. Difícil, ¿no? Pero pues como consejo pues se los doy. A mí me ha funcionado y de verdad que es muy lindo poder leer la Biblia a esa hora. Debemos elegir el lugar, planificar el lugar. Y resulta que, digamos, yo leyendo la Biblia en mi cama, entonces como que me empieza a dar sueño. Entonces es difícil. Ahora, si el lugar no tiene luz suficiente, mucho peor. Entonces, si el lugar tiene ventanas, si yo las puedo abrir, si puedo ver la luz del sol, mucho mejor, ¿sí? Claro está, pues, mientras sea en el día que usted lo haga. En el caso de la madrugada, pues, con el sol, pues, de la luz, pues, perdón, con la luz artificial, pues ya eso sería lo único. Pero les recomiendo bastante luz, pues, al leer. Otra cosa que también les recomiendo, cuando lean la Biblia, analizar muy bien el contexto. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice Génesis 3.1, Mariana. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, el primer experto en descontextualizar todos los mensajes de Dios es Satanás. Y lo demostró desde Génesis, ¿cierto? Desde el principio, incluso desde antes. Sin embargo, bueno, esto es una prueba clara de que cuando nosotros solo cogemos algunos versiculitos de la Biblia, algunas partecitas de la Biblia, los estamos sacando del contexto. Y nosotros tenemos que mirar quién lo escribió, a quién lo escribió, cuándo, dónde lo escribió, porque no es lo mismo yo estar en una cárcel escribiendo la Biblia, ¿cierto?, a estar en libertad escribiendo la Biblia. Entonces, cada personaje vivió sus vivencias, pues, de una manera muy particular y yo tengo que ver el contexto para ver por qué lo decía, por qué lo escribía, a qué se refería. Y también tengo que mirar el tipo de texto, porque es que puede ser una profecía que no me la voy a tomar literal, porque son simbolismos que significan algo, o también pueden ser realmente historias que sucedieron en la vida real. Entonces tengo que mirar también el tipo de texto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Será lo mismo leer la Biblia que estudiarla? Entonces vamos a empezar con Carol. Carol, ¿qué piensas? Yo siento que, o sea, estudiar ya uno tiende a profundizar más en el tema, digamos, en que está uno leyendo en ese momento. Ejemplo, estoy leyendo lo que ocurrió con el arca de Noé y eso, pero al momento de estudiar, digamos eso, eh, averiguo más cosas, investigo más y ya. Yo tengo otro. Listo, Ashley, cuéntame. Yo siento que cuando, o sea, a la hora en la que a veces nosotros leemos la Biblia, pues, o sea, uno como que sabe más cosas. Por ejemplo, como dice Caro,
si uno así no lo lea como para con un fin de profundizar, pero si uno le empieza a leer o escucha, uno pues ya está aprendiendo nuevas cosas porque es lo que uno está viendo y uno lo que está leyendo. O sea, no hay necesidad de estudiar la profundización y ya eso es lo que yo pienso. Listo. Mi tía que está ahí quisiera participar. ¿Es lo mismo leer la Claro, Biblia que no, estudiarla? para mí no. ¿No? No. Ajá, ¿por qué? Yo puedo leer, por ejemplo, un nombre, destrucción. Hablemos de Sodoma y Gomorra que dice, ¿no? Que fue destruida, ¿cierto? Pero ya llevar el concepto del estudio va a profundizar más, va a escudriñar, va a que yo desmenuce bien el texto y entender el contexto del evento al cual en ese momento estoy llevando a cabo una lectura, ¿sí? Entonces, para mí el estudio tiene que ser con muchísima profundización y mucha lectura para yo poder lograr entender varios conceptos y poder interpretar la Biblia. Que bueno, vuelvo y recalco que ella es su propio intérprete, ¿no? Entonces, de esa manera, para yo poder lograr entenderlo, debo de estudiar, y estudiar es escudriñarla, desmenuzarla por completo. Ok, tía. ¿Qué nos dice Luli? Para mí es diferente simplemente por el hecho de que leer y estudiar para mí es diferente. O sea, leer, no sé, o sea, es que no. Estudiar, como tal, uno se sienta y como que hace resumen y como que, sí, es mucho más riguroso que simplemente leer. Entonces, partiendo nada más de que leer y estudiar para mí es diferente, pues ya pienso que leer la Biblia es diferente a estudiarla. Claro, exacto. Listo, Luli, gracias. ¿Mi tío qué piensa? No, leer la Biblia y estudiarla son conceptos muy distintos, muy diferentes. Se puede leer la Biblia, pero quedar leerlo y sin saber qué significa este versículo o este libro de la Biblia, ¿sí me entiende? Por ejemplo, vayámonos a los libros de Daniel o Apocalipsis. Usted agarra y lee, usted puede leer Apocalipsis, puede leer Daniel, pero no entender ni 5 de lo que leyó. Entonces eso es lo que diferencia del estudio. El estudio es para usted entender qué es lo que la Biblia quiere usted transmitirle y los mensajes y todo lo que se refiere de lo que usted esté leyendo. Como ella es su propio intérprete, entonces ahí donde, eh, ahí es donde está la importancia del estudio, que el estudio usted lo lleva a entender que ese concepto de cómo es que es su propia intérprete. ¿Sí me Ok. entiende? Ajá, perfecto. Listo, tío. Mariana, ¿será lo mismo leer que estudiar? No, yo estoy de acuerdo con todos. O sea, luego pues es que yo puedo, o sea, puedo entender que hay una confusión porque para estudiarla se necesita obviamente de la lectura. Y no de la lectura entendiéndose como pasar los ojos y ya, sino también hacer una lectura del contexto, tener la intención comunicativa, pues como todas estas cosas para en verdad desglosar lo que quiere decir la Biblia. Pero no, o sea, van de la mano, pero no. Ok, muy bien. ¿Y Ronald? No, pues yo creo que no es lo mismo. Pues ya todos han dicho todo, pero creo que un claro ejemplo de eso está lo que hemos visto de simbolismo. Si yo solo leo eso y veo que, por ejemplo, tal animal era con unas características específicas, si solo lo leo, pues vamos a quedar con eso. Ahora, si yo lo estudio y lo investigo, puedo saber cuál es el verdadero significado de, pues, de lo que está en la Biblia. Ok, perfecto. Bueno, y como todos dijeron, efectivamente no es lo mismo leer que estudiar la Biblia, ¿cierto? Estudiarla es como profundizar más y realmente no, como decía Mariana, pasar los ojos y ya, porque eso es muy fácil y cualquiera lo puede hacer,
sino es realmente darnos cuenta por qué está allí, qué nos quiere decir, qué significa, si está en otra parte, si ya se había dicho, si no, etcétera. Y les voy a dar como cuarto tip los medios que nos van a ayudar realmente a estudiar la Biblia, porque eso es lo que nosotros deberíamos y esa es la invitación que les extiendo a todos, la verdad. Como les digo, la idea es que lo pongamos en práctica, ¿sí? ¿Cómo entonces nosotros, con qué medios podemos estudiar la Biblia, más que leerla? Los libros de historia, por ejemplo. Los libros de historia definitivamente son un amigo esencial, un amigo súper brutal de la Biblia, porque lo que ya la Biblia nos decía hace mucho tiempo, la historia lo confirma. Entonces, los libros de historia, fascinantes. Diferentes versiones, y les voy a explicar por qué. Vamos a leer Génesis 3.15. Entonces, Ronald, ¿lo puedes leer? Génesis 3.15, ¿qué nos dice? El primero. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Listo. De pronto nosotros no manejamos términos como simiente, como calcañar, entonces como que nos perdemos, porque efectivamente cuando no sabemos un término es literal que ahí caemos, ¿sí? Es como que o tenemos que buscar en un diccionario o tendríamos que buscar otra versión. En este caso que estamos hablando de diferentes versiones, les traje esta versión que es de la Reina Valera de 1960, una versión que a mí me gusta mucho usar, que me gusta leer. Sin embargo, en momentos como este, pues de pronto uno no logra entender bien el mensaje. Ahora, ¿qué nos dice Génesis 3.15, pero en la versión Dios habla hoy? Mariana, ¿lo puedes leer? Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Listo. Entonces, ¿ahí qué podemos ver? ¿En cuál versión lo entendieron más? En la segunda. En la de Dios habla hoy. Claramente, en la de Dios habla hoy. Entonces, sí ven, entonces, en caso tal que digamos, bueno, yo tengo mi Biblia y mi Biblia es versión Reina Valera de 1960. ¿Cómo hago entonces para buscar algo que con lo que yo me pueda guiar un poquito más o entender un poquito más el texto? Pues buscaría el mismo texto, entonces pondría, por ejemplo, en Google Génesis 3 y buscaría versión Dios habla hoy y directamente me aparece. Eso es lo bueno, pues, de el internet, pues ahora es muy fácil eso. Ahora, si yo quiero comprar una Biblia, pues entonces la compraría directamente en la versión que a mí me guste más. Entonces la pediría, disculpe, me gusta la versión Reina Valera de 1960, ¿la tendría? Entonces, pues tanto para comprarla como para conseguirla por internet, las dos cosas pues son válidas y se pueden pues conseguir. Otra de las cosas son los comentarios bíblicos. Entonces, ¿qué son los comentarios bíblicos? Son teólogos que han estudiado muchísimo la Biblia y ellos la comentan. Entonces, comentan qué quiere decir Génesis 1, por qué está en ese orden, por qué Dios creó en 7 días, en 6 días todo, por qué descansó en el séptimo, y así sucesivamente lo hacen con toda la Biblia. Entonces, literal, que salen libros gigantes de solo gente que ha comentado la Biblia, pero no es gente cualquiera, porque es gente que claramente ha tenido un conocimiento. Están también los diccionarios bíblicos y las concordancias, que se las voy a explicar ahorita por medio de unas imágenes. Esto es nuevo para mí, yo no sabía que habían diccionarios bíblicos y tampoco nunca había visto las concordancias, porque las concordancias siempre las había visto en físico. Ahorita les explico cómo. Ahora, hay 3 maneras de estudiar la Biblia, también súper fácil, y en mi caso esa es como mi manera de estudiarla, pero pues esto es personal y solamente se los comparto, que también se los puedo compartir a ustedes si lo desean. Está la matutina en primer lugar. ¿Y qué es la matutina? Un versículo, literal, un versículo de la Biblia, se escribe al inicio del texto, un ejemplo, y cuentan una historia basada en ese versículo. Entonces, la matutina de este año tiene el nombre de una nueva versión de ti, es la versión 2020, cada año pues tienen versiones diferentes, y la de la versión de este año está estudiando los versículos de Proverbios. Entonces, todos los días son solo versículos de Proverbios
y tienen una reflexión. Entonces, súper interesante, así podemos leer la Biblia también. Otra manera es la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Son 20 temas, ya se estudia la Biblia, es por temas. Entonces aquí son 20 temas. Cada tema traen como 7 u 8 preguntas. Las preguntas se las hacen a usted, pero la Biblia es la que las responde. Es decir, supongamos, el tema es acerca de Jesús. Y la pregunta dice, Jesús, ¿a los cuántos años comenzó su ministerio? Un ejemplo. Nos dan el versículo bíblico que trae la respuesta a la pregunta. Entonces, súper fácil y sencillo. Y eso, el que lo desee me puede contactar, me puede escribir y yo se los envío porque está pues tanto en físico como en medio digital. Súper sencillo también y es una manera donde también podemos estudiar la Biblia. Día tras día estudiamos ahí las preguntitas. Traen temas como del segundo regreso de Jesús, la salvación, el origen del mal, el perdón de los pecados, el milenio, el don de profecía, los dones del Espíritu Santo, bueno, etc. Hay otro que se llama la lección de escuela sabática y es un tema que se estudia cada trimestre. Entonces, al año, ¿cuántas veces lo estudiaríamos? ¿Y cuántos temas diferentes? 4 veces, muy bien, Mariana. Entonces, efectivamente, todos los meses, cada trimestre estudiamos un tema nuevo. Entonces, hemos estudiado, por ejemplo, el tema de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Entonces, en 3 meses estudiamos a profundidad el libro de Apocalipsis. Hemos estudiado el libro de Daniel, entonces en 3 meses a profundidad el libro de Daniel. En este trimestre que estamos estudiando, hacer amigos para Dios y el gozo de participar en la misión, y este es el librito. También se puede conseguir como medio pues digital, vía online. Bueno. Ahora, les voy a comentar lo que yo no sabía y aprendí. Los diccionarios bíblicos. Resulta que eso se puede encontrar pues en internet, en cualquier pues lugar, usted busca diccionario bíblico y ahí le sale. Yo descargué una app que se llama efectivamente Diccionario Bíblico, y aquí se las estoy mostrando. Sin embargo, pues la tengo, bueno, no se ve muy bien, bueno. Ahí salen las letras, ¿sí? Sin embargo, se las tengo acá, pues, para que las veamos. Entonces, yo, por ejemplo, puse la A. Entonces, vea ya todas las palabras que me salen. Abner, abogado, abominación, etc. Yo le di clic en la palabra abominación, no sé qué significa. ¡Pum! Me salió el significado. Ah, eso es lo que significa abominación. Entonces, cuando yo estoy leyendo la Biblia y me meto a un diccionario bíblico, el diccionario bíblico me va a decir qué significa la palabra. Y me va a dar también versículos donde está pues como el fundamento de lo que significa esa palabra. Ahora, no solo me salen palabras, también me salen personajes. Entonces, si yo busco Abraham, me sale sobre Abraham. Entonces, súper interesante, yo no sabía que habían diccionarios bíblicos, vea, estoy aprendiendo cosas nuevas, espero que ustedes también. Entonces, eso hace mucho más fácil, claramente, el estudio de la Biblia, porque me hace comprender mucho mejor la situación. La concordancia, que es lo que les digo que yo lo tenía en la Biblia, pero en la Biblia física en la parte de atrás. Hay muchas Biblias que traen esto en la parte de atrás. ¿Qué es la concordancia? También está en medio digital. También está en apps, las pueden conseguir. Yo, por ejemplo, busco la palabra amor. En vez de darme un significado, vea lo que me va a dar. Me va a dar cuántas veces en la Biblia se encuentra la palabra amor. Entonces, vea, en Génesis se encuentra 6 veces, en Éxodo 1, en Deuteronomio 1, en Ruth 1. Bueno, yo resulta que me metí en Génesis y vea que todo lo que me sale pues de la palabra amor. Entonces, Génesis 18:24, amor. Génesis 18:26, amor. Y así pues yo voy viendo. Entonces, esa es la concordancia diferente del diccionario, ¿sí? Mientras el diccionario me da significados, la concordancia me remite a otros textos pues, de la Biblia que hablan de lo mismo. Existen 5 métodos para estudiar la Biblia. Existen métodos para estudiar la Biblia. Son muchos, yo les traje solo algunos. Y pues cada quien es libre de elegir el que sea, como quiera, como mejor se adapte, como más le guste. El primer método que yo investigué es el anual. La Biblia tiene 1000 y algo, no me grabé muy bien la cantidad de capítulos. Y pues se han hecho estudios, bueno, total, división, matemáticas, etc. Total, usted se puede leer en un año toda la Biblia
si se pone súper juicioso con este método. ¿Cómo es este método? Les explico. De lunes a viernes se estudia 3 capítulos cada día. 3 capítulos el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes. 3 capítulos cada día. Y el fin de semana lee 5. Entonces, fin de semana, sábado y domingo, solo 5. ¿Listo? Con este método, en un año se van a leer toda la Biblia. Entonces, súper chévere, ¿no? Así que para que ya vayan craneando, pues, a los que les guste. Ahora, por temas. Entonces, yo puedo buscar el bautismo. ¿Qué capítulos o qué versículos de la Biblia me hablan del bautismo? Entonces, ahí la voy estudiando. Entonces, voy abriendo mi Biblia y pues Google, qué sé yo, puede ser una herramienta para yo buscar en dónde la Biblia me habla del bautismo, o en dónde la Biblia me habla del perdón, o en dónde la Biblia me habla del estado de los muertos. ¿De qué otra manera puedo buscar también los temas? Con la concordancia. ¿Sí recuerdan que la concordancia nos remite a otros? Bueno, entonces ahí también. Ahora, no, a mí no me gusta por temas ni anual, sino por orden de hechos. Entonces, sí, primero sucedió la creación, después sucedió lo del pueblo de Israel, después vinieron los reyes, bueno, etcétera. Entonces, por orden de hechos, yo la voy a ir estudiando. Ay, no, no me gusta así, por orden del libro es mejor. Entonces, me leo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y pues lo voy leyendo, un capítulo diario, bueno, ahí sí ya como que cada quien, y según el amor que tenga también como por la lectura, pues lo hará. Resulta que yo llegué y dije, no, a mí me gustan son los personajes. Entonces yo elijo Lucas. Investigo qué escribió Lucas. Entonces Lucas escribió solo 2 libros en la Biblia, el libro de Lucas y el libro de Hechos. Entonces voy a estudiar esos 2 libros. Por personajes voy viendo, pues. O si no, entonces elijo Lucas y Lucas no escribió ningún libro, pero sí aparece en la Biblia, pues, con cosas que él vivió. Entonces lo estudio según las cosas que él haya vivido. También puede ser ya por libros como tal individuales. Entonces, por ejemplo, hoy quise empezar por el libro de Salmos. Entonces me voy a leer un salmo cada día. O por el libro de Proverbios, me voy a leer un capítulo cada día. Y así. Y de todo esto les doy un consejito muy chiquito y es que memoricemos. Entonces, si algún versículo nos llamó la atención, si algún versículo nos llegó al corazón, lo podemos memorizar. Eso es súper chévere, muy valioso. Entonces, cuando llegue un momento difícil, ya yo me sé tal versículo. Se va a acabar la reunión, nos falta poquito, entonces voy a finalizarla hasta acá y nos vemos en la próxima. Bueno, entonces continuando con el tema, les recomendaba memorizar, ¿sí? O sea, definitivamente la memoria es el mejor aliado en estos momentos. Cuando nosotros memorizamos, por ejemplo, la historia de Job, nos damos cuenta que entonces las pruebas no vienen porque Dios quiere, sino vienen porque es el enemigo, pues, el que quiere como que hacer que uno decaiga, hacer que uno tropiece, hacer que uno reniegue de Dios, hacer que uno se aleje de Dios por causa de las pruebas. Y así sucesivamente como que la memoria nos ayuda a que cuando nosotros pasemos un momento similar, entonces ya nos sintamos un poquito más tranquilos, porque si esos personajes vivieron esas dificultades y yo también estoy viviendo una dificultad similar o algo, pues voy a encontrar fuerza en eso. Entonces les voy a decir como los temas para, igual yo no es que sepa mucho definitivamente, pero les voy a explicar como un poquitico así rápidamente, como para que ustedes ya tengan idea de qué temas tratan cada uno de los libros y puedan elegir, por ejemplo, por qué libro quieren empezar o bueno, como sea, la idea es que realmente lo empecemos a hacer, ¿sí? O sea, mañana es tarde, pues, que ya realmente empecemos a estudiar por nosotros mismos la Biblia. De Génesis a Deuteronomio. ¿Qué nos habla de Génesis a Deuteronomio? La historia del pueblo de Israel, la historia, las leyes que se tenían en ese momento, los 10 mandamientos también, la historia de la creación. De Josué a Esther. El libro de la reina Esther es espectacular, se los recomiendo. Y de Josué a Esther habla de reyes como David, Salomón, las cosas que hicieron, las mujeres que tuvieron, las guerras que pelearon, etc. De Job a Cantar de los Cantares son libros poéticos, entonces son súper lindos. Les recomiendo el libro de Proverbios, son consejos para nosotros, los jóvenes. De Isaías a Daniel son los profetas mayores, es bastante
interesante, por ejemplo, el libro de Daniel, que lo hemos estado estudiando, los profetas menores que vienen desde Oseas hasta Malaquías, profetas que también tienen contenido, obviamente, de cosas que se van a cumplir o que ya se cumplieron. Los libros del Nuevo Testamento, de Mateo a Juan, la vida de Jesús, cada uno, o sea, vea que puede estar la misma historia en los 4, pero cada autor la cuenta de una manera diferente, da detalles nuevos, es súper fascinante. El libro de Hechos, que nos habla de la historia de cómo fue pues la primera iglesia cristiana, de Romanos a Filemón, que hablan ya acerca de esas son las cartas del famoso Pablo. Pablo escribió un poquito complicado, sin embargo hay que pedirle la iluminación al Espíritu Santo para que le ayude a uno a entender, porque es un poquito difícil, sin embargo las cartas son espectaculares. Eran cartas que él escribía a las iglesias que estaban recién empezando y no sabían ni qué hacer, ni cómo hacer, ni si mirar, si no mirar, etcétera. Entonces él les daba los consejos. Están las cartas generales. De hecho, las cartas generales son cartas que yo les recomiendo mucho. A mí en particular, si quieren saber a mí cuál me gusta, a mí en particular me gusta bastante la carta de Santiago. Es muy bonita, es que es muy práctica. Entonces habla del día a día de uno, sí, lo que uno hace día a día. Entonces es muy bonita, se las recomiendo. Y finalmente el libro de Apocalipsis, que pues lo estamos estudiando los sábados. Entonces, bueno, para que ya ustedes sepan como que, bueno, por qué libro empezaría, de qué manera, cuál método, cómo lo hago. Y el último consejo de la noche es que tengan una libreta o un cuaderno que sea especial para anotar las cosas importantes que vayamos estudiando en la Biblia. Entonces, puede ser que yo anote las historias, que anote reflexiones, que anote lo que haya aprendido, que anote las preguntas, porque no todo lo voy a entender. Entonces, quiero que Dios me resuelva estas preguntas o quiero pedirle ayuda a alguien para que me las resuelva. Entonces, también es necesario anotarlas. Y los resaltadores son fundamentales. Un tip que les doy. Por ejemplo, en amarillo, si tenemos varios resaltadores, ¿no? Y si no, pues bueno. En amarillo podríamos entonces, un ejemplo, anotar todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. Entonces ya sé que en mi Biblia lo que está en amarillo tiene que ver con la ley de Dios. En rosado elegí solamente profecía. Entonces ya sé que lo que yo vea en rosado va a ser solo profecía. En naranja lo que tenga que ver con salud. En verde las cosas que dijo Jesús o cosas que se referían pues a Jesús. En azul las promesas, en morado las dudas. Y ya, entonces con esos tips pues termino. Espero que sean, que realmente los pongamos todos en práctica, porque yo sé que no es fácil, pero leer la Biblia, al uno organizarse y ser disciplinado, realmente es algo que se vuelve maravilloso. Nos volvemos incluso más sabios en cada decisión que vamos a tomar, la pensamos como que más, le pedimos ayuda a Dios, nos acercamos a Dios, tenemos un momento de paz. Leer la Biblia nos quita también un poquito la ansiedad, las preocupaciones que a veces nos llenan, y no porque nos dejen de preocupar, porque nos van a preocupar, pero sí confiamos en Dios, en que, bueno, están en las manos de Dios, yo hago mi parte y Dios hará la suya. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, si quisieran aportar ya las últimas palabras finales. Pues entonces vamos a orar. Entonces cerramos nuestros ojos y oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor por habernos iluminado, Dios, con tu Santo Espíritu. Ayuda a Mariana, ayuda a Carol, a Ashley, a Luli, a Ronald, a todos los que participaron aquí en la clase de hoy, a mi tío, a mi tía, a Daniela y a todos los que verán este video, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hacer sobre cada uno de nosotros, Señor, para que realmente tú nos animes y nos motives a estudiar tu palabra, que definitivamente es un libro especial y un libro que gracias a ti nos transmite paz. Quédate con cada uno de nosotros y acompáñanos en este resto de semana. Y te pedimos nuevamente que pongamos en práctica lo que hoy hemos aprendido. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, niños, gracias de nuevo por haberme acompañado. Que tengan un Gracias, Vale. lindo resto Gracias, Vale. de día.